estas manos así, ¿no? Ya, como habíamos quedado antes, ya hemos hecho casi todo, ahora solo nos queda abrirte la mitad, ¿te acuerdas? De tu capacidad espiritual, ¿vale? La capacidad que tienes tú para manejar la energía universal, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. Empezamos ya, tú me cierras los ojos otra vez, te quedas relajadito y procura no moverte mucho, ¿vale? Ya hemos hecho la primera parte del taller. Ahora queda lo último, ya que lo vamos a hacer dentro de un ratito. 100%. El 100%. Cuando te he girado los chakras, ¿qué has sentido? Aparte del giro, ¿te acuerdas? He sentido que por aquí me entraba energía. Sí. Y me entraba
daba mucho ¿Calor? ¿Frío? ¿Qué has notado? calor, Calor. Vale. ¿Era agradable? ¿Te ha gustado? mucho. Y después cuando hemos hecho todo el mantenimiento de los chakras, ¿has notado algo distinto, algo diferente? Sí, ¿Cómo qué? que estaba Cuéntame. mejor y con más potencia para curar. Con más potencia. Muy bien. Y luego hemos abierto tu capacidad, la mitad de tu capacidad, ¿te acuerdas? De lo que te he explicado, que es la capacidad que tienes tú espiritual de mover la energía, y la hemos abierto a la mitad, ¿vale? Y en ese momento, ¿qué has sentido más? ¿Has sentido cosas distintas? Sí, ¿Qué es es lo último que hemos hecho antes? ¿Qué te has notado? que mi cuerpo estaba ¿Más qué? más energioso. Más energético. Sí. Vale. Entonces, luego dentro de un rato te vamos a abrir lo que es el 100%, tu capacidad entera espiritual. Tú, ya sabemos que eras tú, un niño. Un niño cristal. Un niño cristal. Entonces todas estas cosas que estás aprendiendo en este taller, ya las manejabas porque tú ya veías cuando hacías tranquilización, ¿a quién veías? A mi A abuelo. tu abuelo. ¿Y qué hacías con él? Iba por los cielos. Por los cielos, pero por los de la ciudad, los del campo o por todos sitios. Por todos. Por todos sitios. ¿Ibas a ver a gente? Sí. ¿Sí? Entonces la capacidad espiritual de manejo de la energía sirve para todas estas cosas. Pero además, que todas estas cosas ya las sabes hacer. Pero además sirven también para, ¿qué se hace con las personas? Curar. Para curar a las personas. Vale. Que eso es lo que tendrás que... ¿Te apetece hacer eso? ¿Te gusta? ¿Te gustaría? Bueno, pues eso es lo que tendremos que ir aprendiendo poco a poco. ¿Vale? Poquito a poco. Con mucha práctica. Hay que hacer una meditación diaria, hay que hacerse los chakras, lo mismo que te he dicho yo de tocarte los chakras y todo eso, hay que hacerlo también todos los días, ¿vale? Hasta llegar un momento en que los hagas solo mentalmente y no hará falta que te toques, ¿vale? Y hay que ir practicando con la sanación de las personas que las necesitan. lo necesiten, efectivamente. Todo eso lo iremos aprendiendo poco a poco. De momento lo que vamos a hacer ahora es terminar de abrir... Los chakras. No, los chakras no. Tu capacidad de manejo de energía, tu capacidad espiritual de manejo de energía. Hemos abierto la mitad y ahora vamos a abrir el 100%. Muy bien. Pues ya está. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale?
¿Ya hemos terminado el taller? Qué pena. No, pena, ¿por qué? Esto, ahora con la apertura del 100%, ¿has notado algo más? ¿Algo distinto o es todo igual como antes? Todo igual. Todo igual, vale. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. Bueno, ahora, ¿tú serías capaz de, ahora que hemos terminado y ya estamos más tranquilos, ¿tú serías capaz de marcarme dónde tengo yo los chakras? Sí. ¿Sí? ¿Te vas a atrever? A ver, venga. No, espérate, que me pongo yo. Así. A ver, el 1 no se toca, que es el del culo, está abajo del todo. El 2. ¿Aquí? No, más para abajo, en el hueso ese donde empieza el culo. Aquí. No, más para abajo, más para abajo, más para abajo, más. Aquí, Juan, ahí. Aquí. Es el hueso ese, Sí. ahí. ¿Vale? Sí. A ver, el otro, el 3, en el cinturón. Aquí. Ahí, muy bien. Vale. 4, muy bien. El 5. No, un poquito más para arriba, más para abajo, aquí. Aquí. Muy bien. Y ahora, te vienes por aquí, te pones aquí delante, me dices el 6 y el 7, ¿dónde están? El 6. Muy bien. Aquí en medio, mira. Aquí en medio, ¿vale? ¿Y el 7? Muy bien, pues nada, pues ya está. Pues ya damos por terminado el taller de Juan. Se ha portado muy bien, lo ha hecho todo muy bien. Será un verdadero maestro sanador, seguro, con el tiempo y dentro de muy poco. Muchas gracias. Muchas gracias.